Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Seguimos analizando un tema que va a dar mucho agua que beber, que es el caso Calamar. Cuando fuimos a la pausa, le decía que viene a analizar con nosotros este tema el doctor Marino Elseví, y el hermano Miguel Susana se suma a este debate. Que tiene un nombre, debate. Marino, la semana pasada, Miguel, bienvenido. Gracias, gracias. 15 o 20 minutos nos dieron tiempo porque que el hombre tiene... No, pero que para un tema así. Pero cuando, oye, saludos amigos televidentes. Exacto, háblate con él. Cuando usted habla de un tema manga larga como este, que tiene más de 20 encartados, que tiene un expediente de más de 2.000 páginas, medida de coerción, que habla en la 19 medida de mil millones, que habla de más de 19.000 millones de pesos. ¿Usted cree que hoja de palo que usted está? Entonces eso se extiende. Doctor, bienvenido a En Primer Plano una vez más. Aquí estamos. Yo brillé por mi ausencia por causas ajenas a mi voluntad. Pero aquí estamos, hermano, porque hay cosas que debatir. Tú no eres ningún delator premiado. No, jamás en la vida. Bueno. Jamás. Ni lo seré. A lo de ahora le dicen chivato. Antes le decían chivato, sí, o picochato le decían también. Ahora son delatores premiados. Qué bonito suena eso, doctor. Sí, eso es. Y ahora, primera pregunta. ¿Eso existe en el ordenamiento legal de República Dominicana, ese término, doctor? ¿O un invento bonito de la época? No, mira. Del Twitter. Tú me pones a estudiar. Me gusta cuando el doctor agarra los manuales y los trae. Ay, Dios mío. Mira qué pasa. Ay. Este sistema, que es un sistema acusatorio, contrario al sistema mixto que teníamos antes del código impuesto por las Naciones Unidas, por la OEA, en el año 2002, que entró en ejecución. 2002, sí. 2002 entró en educación. Resulta que el código nuestro tiene varias aproximaciones al código inglés. Y aquí se está confundiendo mucho un tema que lo traje para poderlo conversar con ustedes, pero como hay también un público abogado que sigue estos procesos, hay que hablarle con propiedad y la gente también se instruye. Sí. Por eso hablamos de cátedra jurídica. El acusado y el fiscal pueden llegar a acuerdos que tienen que estar validados por el juez de instrucción en nuestro ordenamiento. Porque hay una diferencia que nosotros le hemos dicho aquí en este programa, y es que el viejo Código de Procedimiento Criminal napoleónico conceptuó la justicia como innegociable cuando se trataba de un crimen. Entonces la actividad judicial penal era innegociable. Sin embargo, en este nuevo Código de Procedimiento Penal, la actividad puede ser evidentemente negociada, porque si usted simple y llanamente se lee el artículo 2 de este código, para no decirlo solamente de voz, sino para que se vea, dice: solución del conflicto, principios fundamentales del derecho procesal penal. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, el proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de política criminal. ¿Qué significa? Que se puede negociar la acción pública, que es lo que ha hecho el Ministerio Público para avanzar. Pero el Ministerio Público se ha montado sobre la inexistencia de acuerdos que básicamente están previstos en esto para simples delitos. Y lo han hecho para cosas graves como lo que usted ve, estas denuncias, ¿no era? Que mataron 3, no. Yo me puse de acuerdo, ya yo no tengo problema con esa familia. Bien, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que usualmente se involucra la declaración de la culpabilidad del acusado. ¿Para qué? Para que una ofensa inferior pueda contribuir a valorar la culpabilidad del que ha ofendido en forma mayor. Y que a su vez esa ofensa le quitan cargos, le destruyen cargos para favorecer el testimonio
de esa persona, que tiene que estar verificado o apoyado en pruebas. Por ejemplo, en este caso, usted ha visto que el Ministerio Público se ha fundamentado en 1.500 pruebas, sobre todo de la entrega de dinero a través de los bancos, de la entrega de oficios a través del Ministerio de Hacienda, de los formularios que cuando usted paga en el gobierno le llaman libramientos, y que esos libramientos sirven de base para la ejecución de un cheque, y ese dinero se le asigna a una cuenta específica, por ejemplo en el caso de las expropiaciones, a la cuenta que es la que yo me refiero por lo regular, y no quiero referirme a otra porque no es mi tema ni mi competencia, a la sociedad algodonal, donde dieron 553.160.000 pesos a personas que eran muertas. Un caso sumamente espantoso. O sea, le pagaron a muerte. Se lo atribuyeron. A muerte. Pero, para ir de nuevo, Exacto. ¿qué pasa? Cuando esa persona declara, hay un dar y recibir, que los norteamericanos le llaman Pflegevergüentung, que viene de las instituciones inglesas del siglo XVIII. Pero siempre se procuró que eso era una ventaja frente a los jurados, y para no llegar al jurado, que nosotros no tenemos jurado en este sistema acusatorio, dicho sea de paso. O sea, tenemos un código que no tiene jurados, pero ese es el fundamento del sistema acusatorio. ¿Qué hacían? Preferían negociar con el fiscal, llegar a un dar y recibir del fiscal y no estar expuesto a que frente al jurado los abogados se explayaran en sus tesis, contratesis, sus valoraciones de la prueba, etcétera, porque si se negociaba ahí, pues ya usted salía de eso. Y un costo también más económico, más reducido, judicial, que claro, aquí no lo toman en cuenta. Bueno, yo te voy a decir algo que tú ya empezaste a decir. ¿Cuáles son los beneficios compensatorios para el acusado? Pena más leve, retiro de otros cargos, por ejemplo, mira, yo te quito esto si tú me dices estas cosas. Evita enfrentar las víctimas, no tienes que enfrentarte con él. Si tú me dices eso por escrito, ya eso está. Evita la publicidad negativa, que es lo que el sistema no entiende. Pero por eso es que filtran, y eso está contrario al debido proceso. Porque si yo voy a colaborar contigo y te voy a dar 14.000 millones de pesos, tú no lo puedes decir. Ahora yo le voy a poner un ejemplo, que copiando eso. Ajá. Cuando, ya que se llama un narcotraficante, el narcotraficante tira para el medio a todos los otros. Ajá. Pero yo no he visto en las listas judiciales que ni la DEA ni la fiscalía filtran la gente que delató el testigo. No, ¿por qué? Porque lo pone en riesgo, Napoleón. Por eso que en Estados Unidos y en Inglaterra, en los donde existe este sistema, el que se presta a divulgar las ideas, le cambian de identidad, lo mudan a un lugar donde no lo maten. Lo que le llaman testigo protegido. Sí, y hasta los abogados que participan de lo mismo también le dan protección. Fíjate el lío que tiene ahora el presidente, el expresidente Trump, con su abogado, que es el que le está declarando en contra con respecto a una señora prostituta que salía con él y él le pagaba. Pero doctor, una cosa es ser un testigo, que un testigo es el que vio. Pero no estamos hablando de testigo. Estamos hablando de un acusado, pero si es un acusado que se convierte en testigo de la reina por esto que yo te estoy diciendo aquí, que te estoy leyendo. Pero es un acusado que no está acusado. No, lo que pasa es que él pierde la condición de acusado desde que colabora con la justicia. No, pero en Estados Unidos, usted me corregirá, en Estados Unidos usted es un acusado. Sí. Y usted admite cargos o admite participar con el Ministerio Público, con la Fiscalía le reduce la pena, le quita algunos cargos, pero usted sigue siendo un acusado. No. Si su pena eran 20 años, le reducen a 5, le reducen a 10. No. Fíjate qué pasa, son dos diferencias. Una es el derecho penal abreviado que nosotros decimos, donde usted se declara culpable, le ponen, si hay de 5 a 10, le dicen 5, cumplimiento 3. Y 2, tiene que pasarlo en la cárcel. Y los otros 3... Lo que le hicieron a Pagán.
Exacto. Usted tiene que pasarlo dando charlas, etcétera. No puede tomar trago, no puede andar con armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si cambia de domicilio, tiene que decir a dónde se va a mudar. Y otra cosa es el que negocia con el Ministerio Público para entregar esas pruebas y salirse del proceso, que no es el que se declara culpable propiamente en un penal abreviado. Pero si yo cometí un ilícito penal o cometí una violación o una infracción, participé del crimen por el cual están juzgando a otros, o sea, yo soy actor de ese crimen, sí. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me saca el Ministerio Público? Bueno, si yo participé, si yo robé, ellos buscan al culpable mayor. ¿Cómo es el asunto? Exacto. ¿Qué pasa? Ahí está lo que se llama la desigualdad en la pena a los que deciden ir a juicio y la desigualdad por la naturaleza de la prueba. Se trata de una hipervaloración de la confesión del inculpado, donde el Ministerio Público tiene la discrecionalidad de decir, esto me interesa, porque por esto yo puedo llegar a estas y otras cuantas personas que el acusado no sabe, que el interrogado no sabe. Lo que dice el doctor, para que avancemos un poquito de eso, por ejemplo, lo que dijo Mimilo, en el caso de lo que tiene que ver con la cosa de juego, ahí está todo. Él dice, no, yo recibí 148 millones. Perfecto. Es decir, de lo que llegaban, yo daba, repartía aquí 1 milloncito al que compraba chicle de mi oficina. Ahí menciona a Moya y menciona a Crisóstomo. Entonces, entre los dos, él en 22 meses se echó en los bolsillos por media 148. Dice él. Dice, pero como dice el doctor, tú tienes que avalarlo, no, porque eso no es que él dice. No, tú tienes eso, eso no es que tú vas a tirar gente al medio. No. ¿Y cómo tú lo recibiste? Mira, aquí. ¿Y a qué hora llegaba? Aquí. ¿Y dónde usted vive? Aquí. ¿Y cómo entraba el camión? Mire aquí la prueba, cómo entraba a mi casa. Pero que en el fondo, ¿qué pasa? Ahí hay una afectación de la libertad de decisión. Porque cuando una persona la llevan y le llevan todas esas evidencias, evidentemente que la voluntad está viciada por el tema de la coerción y hasta la intimidación de una tortura psicológica. Cuando usted está en su casa, lo llaman y empiezan a interrogarlo sobre eso, usted tiene una gran mortificación. Entonces, a veces se dice que hay una violación por el uso indebido de la prueba que tiene el Ministerio Público, previo al sometimiento del caso fundamental. Pero a su vez, la persona entra en pánico y hace una aceptación de los hechos para la prueba del juicio. Y por otra parte, el Ministerio Público, como hizo con el joven Ramón Emilio Jiménez III, nieto del gran poeta Ramón Emilio Jiménez, y del ministro Milo Jiménez, magnífico, una persona que yo quise muchísimo. No puedo ahora, porque está en desgracia, olvidar a él y a Totono, su tío, que me querían muchísimo, jugaban dominó en casa de mi papá. La coerción y estar preso sin condena es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque en esta etapa tú te estás dando cuenta, como en los casos que hemos visto anteriormente y que siempre hemos dicho en este programa, que la gente cae presa en medida de coerción y duran 2 años casi. Y el Ministerio Público buscando. Y encontramos, y empiezan entonces los medios de comunicación a filtrar la información. Y de un lado y de otro comienzan la batalla comunicacional para establecer su verdad en el tribunal mediático. Ahora, ¿qué pasa también? Resulta que de acuerdo a los principios de igualdad, hay una especie de desigualdad en la pena a los que van a juicio. Porque como bien usted dice, pero si yo vengo y digo, no me meten dentro, me sacan del proceso, y a su vez yo envuelvo a Juan, Pedro y Andrés. Es cierto, pero esa es justamente la gran discusión que hay en el sistema acusatorio. La doctora Luz Betania Peláez Ortiz, de viuda Pina Acevedo,
mi querida tía Betania, que ojalá me esté escuchando, voy a ver si me escucha, hizo su tesis sobre el principio acusatorio en derecho penal. Yo invito a los muchachos que se lean esa tesis. Lo voy a interrumpir ahí, doctor, porque tenemos que hacer una pausa técnica, pero vamos a continuar. Luego de la pausa, lo vamos a tomar ahí donde lo dejamos. Correcto. Sí, vamos arriba. para que usted siga con esta cátedra jurídica. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, ya volvemos en Primer Plano.